¡Wow! ¿Por qué tan serias? Porque nos dijo que nos esperáramos 3 segundos después de su conteo. Y entonces en mi cabeza estoy, 3, 2, 1. ¡Bienvenidos! Yo estoy esperando que Yamel hable para romper el hielo. Sí, exactamente. Yo Te dije, ¿quién digo, va a hablar? esta gente, ¿Quién va a hablar ahora? esta ¿Quién va a gente, presentar? mana, ¿tú sí te acordaste de los 3 segundos? Sí, me Ay, acuerdo. claro, por pero- supuesto. pero- Nosotros ponemos atención, las despistadas son el ala oeste. Vamos a empezar. Muy buena bienvenida. Alabaré. ¿Cómo No, es están? el ala este. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos a 4 Chicas y una Perra. Estamos encantadas de tenerlas. Hoy tenemos un programazo como siempre, Obvio. pero ahora nuestros programas han sido muy consecutivos los temas. Vamos a hablar de los límites. Pero ¿Qué tal? primero platícanos con qué nos vamos a echar el límite en el No, vino. Bueno, hoy tenemos un vino mexicano. En esta ocasión tenemos un vino de Coahuila, del estado de Coahuila, Saltillo, y es una uva verdejo 2021 y es un vino que tiene lías. ¿Qué significa que tenga lías? Vamos a encontrar muchísimo esta Verde. parte de untuosidad en boca. Si se dan cuenta, hasta en el tono, eso es lo que aporta el que esté en las lías. En este caso veo que tiene un poquito de burbujas. Sí. Ajá. Quiero pensar que es porque es tú que... A mí las burbujas se me La suben al ponen cerebro loca. rápido. La ponen loca. Pero Ok. este es un vino blanco tradicional, verdejo 2021. ¿Qué vamos a encontrar? Chequen. Mucho la parte mineral, la parte floral, especias, pimienta blanca. Este es más ácido que el de la semana pasada. ¿Ya lo Ajá. probaste? Sí. Sí, Siempre yo te también. adelantas. Lo siento. Yo también. Lo siento, No, o sea, mi alcoholismo no permite la pausa. En esta ocasión sí creo que le faltó mucha temperatura. Mucho frío. Entonces, Ajá. ¿saben qué pasa cuando no lo tienes a la temperatura adecuada? Que vamos a encontrar todos los defectos del alcohol, del vino. En este caso, se siente mucho el Alcohólico. alcohol, se percibe mucho el grado alcohólico y los aromas se sienten como mucho más fuertes y no tan finos y pulidos. Por eso la importancia de tener un vino siempre a la temperatura adecuada para que lo puedas disfrutar. ¿Sí se dieron cuenta? Ajá. ¿Verdad? Sí, O sea, sí, no se sí. siente igual, pero bueno, ya lo tenemos acá nuestro vikingo, esperemos un poquito que baje la temperatura y pues Chin, por lo chin. pronto saluda a todas las Salud. que nos están viendo. My Salud. love. Oye, pero ¿cuál es Recuerden la sacar. temperatura ideal? 7, 8 7, grados. 8, Cada 5. jueves lo menciona Sí, siempre. nuestra Ah, experta ponemos Pilar. atención. Y los vinos tintos. Tú mételo al refri. Y los vinos Pero es tintos. que hay gente que lo mete Que lo sientes eternamente. frío como una pinchela y ya lo sacas. ok. Mira, el que tuvimos en el programa anterior estaba a la temperatura perfecta. Ese sí estaba como a Claro, porque lo 5 tuve grados. 3 horas Oye, antes. pero porque yo no Bueno, tengo un metidos en el termómetro cofre. para Aunque un medirle vino al no tiene que vino. estar tanto tiempo en el Pero cofre. el refri- Normalmente se sugiere No, que 3, esté, 2. Así menos que esté 5 una grados. hora, más o menos. No y me una acuerdo, hora en es lo que me mucho. hacían las uñitas Ajá. y llegaba yo corriendo aquí. Ahí está, frío. Ok, bueno, y ya nada más otro tip. Recuerden que los vinos tintos se toman de 18 a 22 grados, o sea, a temperatura normal, a menos que estuviera un poco tibio, entonces sí se recomienda que se pongan un poquito a enfriar, pero son a temperatura ambiente, ¿va? Tibio caluroso. Ajá, ok, bueno, Ok. pues a la gente de Coahuila que nos está viendo, salud, ¿eh? Salud, Aquí tenemos a chicos. Vaquería, Ay, de hecho, la familia de mi mamá vive en Saltillo. ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, así es que saludos, Saltillo. Saludos allá. Saludos, familia. A toda la Ajá. gente del norte Del que norte. nos está viendo. Oiga, pónganos, ¿verdad? Ajá. ¿De dónde Denle nos me están gusta, escribiendo y comentarios y mándenos vino. todo? Exactamente. Sí. Bueno, pues salud. Salud nuevamente, Lupita. Chicas. Que suenen nuestras copas, como todos los programas. Sí. Como salud. rusas. Bueno, Ah. y entonces diría Lupita, límites. Límites. A ver, ¿Qué son los límites? miren, yo sí investigué ahora sí un poquito, porque yo tengo muchas preguntas que hacerle a Arlene. Oh, que la En canción. todos Ya los vamos a programas, Que no es en todos los enciclopedia, programas en todos los que no se programas- conoce No, todos los voy autores de aprendiendo con entrada. ella, voy aprendiendo con ella, pero hay algo, vean. De entrada vamos a ver lo que es poner límites. Es una forma de comunicarte con los demás y proteger tu bienestar Para que me emocional, vuelvas a reclamar. físico y mental. Ponle atención. Es una habilidad importante en las relaciones sociales que te permite construir relaciones sanas y equilibradas. Primera pregunta a la psicóloga. Es que la otra vez hubo un tema en el cual dijiste Abrimos algo debate. muy importante, que los límites
los límites son para uno. Sí, claro. Se me quedó muy grabado eso. O sea, que dijiste, yo pensaba que los límites es ponerlos hacia las demás personas. Y hay límites que son para ti, ¿no? O sea, son personales. Entonces, se me hizo súper interesante tu comentario porque nunca me había puesto a ver la diferencia entre uno y el otro. Creo que de ahí es importante como que partir. Sí. ¿Sí? Pues si quieres le damos rollo Abramos, desde ahí. entonces. Desde ahí, ¿sabes? Es que últimamente está muy de moda escuchar de límites, ¿no? Hay hasta como un meme que dice, la psicóloga me dijo que pusiera límite y pone tarara, tan, tan, ¿no? Y Ajá. pone el grupo. Ajá, Alicia de Villarreal. Ay, no. De lo que le faltó no una lo he tarea nada más visto. para que yo lo cachara, pero ya lo caché. Ya, sí. Ajá. Ándale. Que tarareo medio mal. Entonces, o sea, como que a veces nos dicen, es que pon límites, es que no pusiste límites, es que, y entonces cada quien entiende lo que quiere. Ajá. ¿No? Entonces, sí es como muy subjetivo, pareciera obvio, pero no lo es. Entonces, a veces entendemos que con límites es decir no para todo, ¿no? Porque hay gente que se le complica el decir que no, oye, te vendo una libreta. Pues bueno, oye, que el boleto de la rifa, que las galletas de los niños exploradores y que no sé qué, y vamos a No decir, como galletas, gracias. exacto, pero a veces nada más creemos que el límite es decir que no. Pero, bueno, ahí pues, yo quiero opinar algo. Yo tengo la percepción, y es una opinión muy personal, de que generalmente la gente que no puede decir no, tampoco acepta fácilmente un no por respuesta. Y no sé si es algo cultural también. De hecho, lo he platicado con gente que es de otros países, más aquí en Puebla, que que tienen otras culturas, y me dicen mucho eso, de que aún, o sea, que, por ejemplo, en otros lados es muy, muy sencillo decir, oye, te invito a correr mañana. No, gracias. Y no pasa nada y nadie Y no se pasa ofende. nada y nadie se ofenden y tienes que dar 1000 explicaciones Oh, porque sí, esa es estoy la de otra. acuerdo. Ay, es que fíjate que tengo que levantarme. Y te empiezan a echar todo un choro mareador. Todo su día del por qué Ajá, no. la Rosa de Guadalupe para decirte que no, ¿no? Pero también la gente se ofende. Entonces es como que de ida y vuelta, ¿no? No sé decir que no porque pienso que la otra persona se va a molestar, pero obvio, pienso que se va a molestar porque cuando a mí me dicen que no, también me voy a molestar. Si yo sé aceptar un no por respuesta, obviamente no, o sea, yo lo veo así, como que es de ida y vuelta. Estoy de acuerdo. Yo creo que también depende mucho de cómo tomaban nuestros nos en nuestras casas. Porque También, ok. habían muchos papás, o hay muchos papás, que cuando, y sube por favor 3 pisos y me traes el cucharón y baja, ay, se me olvidó pedirte también el, ¿no? Y dices, no. ¿Cómo? A las mamás no se les contesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, también omitían o hacían no válidos nuestros nos y estamos acostumbrados Sí, a- porque también eres güey, ¿para qué se te olvidan 2 vueltas y ya voy por la cuarta? no manches, estás Sí. de acuerdo. Aparte en aquellas casas que eran como de 3 pisos, ¿no? Claro, Entonces, enormes. sí, Sí, estoy de o acuerdo. lo tomaban también nuestros padres, probablemente, o nuestra familia se ofendía cuando, ¿cómo le vas a decir que no a tu abuelita? ¿Cómo le vas a decir que no a tu papá? Exacto, es tu papá. Y entonces Sí. empezamos desde muy chicos como a sentirnos inseguros de darle valor a ese no. Sí, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Empezamos desde el círculo más cercano a no aprender, a no aceptar todo. Claro, o el otro lado de la moneda también se me ocurrió, ¿no? La mamá o el papá que no le dice que no, como el Gutierritos, ¿no? Ajá, Que no ajá. le dice que no a la señora. Ajá. Sí, claro, y que complace en todo, aunque su economía no se lo permita probablemente, o el tiempo, o el Ajá, con tal simplemente de no necesito tener- espacio para mí y ahorita no quiero hablar. Ujú, ujú, también. Pero ese También. es un tema que no estamos acostumbrados. No, porque estamos acostumbrados a evadir el conflicto en vez de mover la comunicación. Ujú. Cierto. Sí, y entonces también el escuchar qué pasa con la otra persona. El no es una inseguridad. ¿Cómo? Danos un ejemplo de no inseguro. No, por ejemplo, estamos hablando de que no puedas decir que no, porque nos cuesta trabajo, pero no es una forma de inseguridad por no ser aceptado. Nunca dices que no. O sea, el miedo al Sí, ¿verdad? rechazo. Sí, o sea, claro, claro. O sea, ajá. siempre aceptas todo para pertenecer, Exactamente. para Y ahí es donde, aceptarte, ahí es para donde que yo te creo que entra esa para parte de la complaces. inseguridad, Y ¿no? entonces cuando no sabes decir no o empiezas a decir que no, te entra la culpa. Ajá. Porque entonces, Exactamente. ¿no? Me entra la culpa porque, híjole, ya no voy a ser una gran amiga, ya no voy a ser una gran hija, ya no voy a ser una... O sea, me van a ver como una persona que No. no quiere compartir. Y espérate, ¿No? para la contraparte,
ya no eres la buena. Por Ya no eres la supuesto que buena no. amiga, ya no, ya Entras en cambiaste, un tema de oveja ya no negra. eres como antes. Porque ya no eres la porque pendeja. claro, exactamente. o la que siempre acepta. Exactamente, sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dar dosis de excesiva generosidad, excesiva abundancia, excesiva amabilidad, ¿no? Sí, claro. Y entonces cuando de repente llega un momento en que te agotas, empiezas a ubicar cuál es tu límite para ti mismo, lo que tú decías, ¿no? Ya me agoté de ser excesivamente generosa, excesivamente, estar en mi Bondadosa. familia, Decir bondadoso, que sí, sacrificar. sacrificar, Todo ¿no? lo que conlleva. Sí, claro. Diría mi abuelita, que en paz descanse, que les das la mano y se toman el pie. Claro. Sí, Y claro. los dos. Claro. Ah, y los dos Y el pies. cuerpo. Uy, el cuerpo. Lupita quiere dar el cuerpo este fin de semana. Lupita, sí señor, todo el fin de semana en Señor, Acapulco. Estoy el cuerpo porque me voy a Acapulco. qué mal Niños, pensada. Salud, Lupita. salgan Salud. bastante de la calle para que la señora del cuerpo. Salud. Oigan, y yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que también es un tema de género? ¿Y a qué va mi pregunta? Hace un tiempo vi un video en YouTube, la verdad no me acuerdo la conferencista, una norteamericana, en donde ella comentaba precisamente eso, ¿no? Que las mujeres somos muy dadas, primero, a disculparnos por todo, y ponía ella un ejemplo de que, pues, en el trabajo las mujeres cuando se te hace tarde, cuando no llegas, es así de, ay, perdón, tuve que ir a dejar a mis hijos, ay, perdón, es que se me enfermó el marido, ay, perdón, que no sé qué tanto. Entonces, que ella observaba eso, que las mujeres siempre pedíamos perdón para todo, ¿no? Y que una vez, estando en una reunión, al jefe, al caballero se le hizo tarde y dijo, por fin voy a escuchar que llegue un caballero a pedir perdón, ¿no? ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el caballero llegó, se acomodó y dijo, ¡ay, podemos empezar la reunión! Y dijo, entonces, bueno, el video obviamente es para decir que eso, que las mujeres no siempre tenemos que estarnos disculpando por todo. Pero también yo observo que a lo mejor no es un perdón como tal, de ay, perdón, ay, discúlpame, ay, todo, pero que sí también tendemos mucho a dar explicaciones, lo que comentábamos hace ratito, ay, es que tengo que ir a dejar a mis hijos, y es que tengo que ir a que mi marido, que, ay, es que, o sea, damos demasiadas explicaciones cuando simplemente es, no, gracias, no puedo, no voy a llegar, ¿Y por qué no será quiero. que lo hacemos entonces? Pero no sé si ustedes estén Sí, de tienes acuerdo razón. que, O sea, que las tienes mujeres razón, muy somos buen punto. más, o sea, Creo que es como un poco cultural. Ujú. Yo también O estoy sea, de acuerdo. creo que el tema, hablo en Latinoamérica, ¿no? ajá, Estamos acostumbradas a que pues, el tema de patriarcado y que vivamos bajo sombras de ciertas normativas del señor de la casa o del papá o del jefe que se titula, ¿no? Dentro de la casa, te da la indicación de que él dice, tú cumples, ¿no? ajá. Y esa es la educación que, pues, generacional hemos ido recibiendo. De repente, lo que platicábamos la semana pasada, creo que vendría al caso, y lo que fue algo muy específico que tú dijiste que me encantó. Vamos avanzando en generación, y hay una generación que lo empieza a romper. Que fue lo que tú dijiste la semana pasada. Nosotros en algún punto empezamos a romper, nuestros hijos van a seguir rompiendo esa palabra la traigo metida. Patrón, dilo. Ese patrón. Es que, bueno, paréntesis en la plática. Cuando yo digo patrón, me imagino como, ya sabes, la maquiladora que hace el mismo bordado o el mismo corte para algo, porque al final del día, arquitecto, Claro. ¿verdad? Ah, Y entonces claro. tengo la palabra como muy encajonado en algo que se repite, Sí. ¿no? Y entonces vamos rompiendo, lo que tú dijiste es cierto. O sea, nuestra generación fue rompiendo ciertos temas, la que sigue va a ir rompiendo, pero sí creo que es algo cultural, muy Latinoamérica, aprendido. Sí, pero aparte, la generación que viene a interrumpir, por ejemplo, la nuestra y las que siguen, que ya estamos aprendiendo a poner límites, también es complejo, porque llegas y le pones límites a tus padres y cómo lo toman, porque no están acostumbrados Ay, sí, a que se claro. pongan límites hacia arriba. Sí, claro. Es difícil. Sí, o sea, que tú le pongas límite a un jefe, que tú le pongas límite a tu padre, a tu abuelo, no, o sea, le tienes que poner límites hacia abajo. ¿Sabes qué? Es que creo que antes los límites
se pensaba que solamente eran límites hacia, por ejemplo, como dices, De arriba hacia abajo. de arriba hacia abajo. Nunca imaginamos y que más bien desconocíamos hasta un poco el tema de los derechos, que hasta los niños tienen el derecho de ahora de ponerte un límite, ¿no? Por Por Y antes supuesto. era nada más adulto, como dices tú, de arriba para abajo. Ahora los niños son los que muchas veces te ponen límite y eso está súper agradecido porque entonces disminuye todo tipo de abuso, ¿no? Hacia las personas, que me parece ideal, pero nos cuesta trabajo. Y yo te lo digo como mamá. O sea, que un hijo llega y te quiera poner un límite, cuesta trabajo. Pero... Porque tenemos que romper Sí, paradigmas, exacto. pero tampoco los poníamos hacia los lados. O sea, yo me No, acuerdo, también. o sea, era de, préstaselo porque es tu hermano. Dude, no lo quiero prestar. Préstaselo porque es tu primo. Es Una tu vez, hermano de chiquito. sí, no, o el grande o lo que Ah, sea, es sí, tu sí, hermano sí, y es ajá. el único que tiene. Sí. ¿No? Y dices, dude, es mío, ¿no? Y no lo quiero prestar. Es muy No, complicado. y también... Me estoy- no, es que te voy a decir una cosa, me estoy riendo justamente por lo que acabas de decir. En mi casa, o sea, mi hija es una hija única, entre comillas, en el tema de vivir dentro de una casa donde ella vive sola con sus papás. Entonces, a la hora que llega a otros ambientes, ay, ya sé, a la hora que la niña llega a otros ambientes donde hay más hermanos, ¿no? 2, 3, le cuesta de repente mucho trabajo el rollo de que el papá le diga, te toca cuidar a tu hermano. Y entonces Regina dice, ¿por qué tienen que cuidar si esa no es obligación de nosotros? Claro, ¿no? Sí, Y- sí. está Y claro. está cañón, Sí, claro. porque la realidad es que la palabra de te toca cuidar a tu hermano porque yo tengo que hacer, me parece que es una imposición. Creo que como papás también tendremos que de repente modificar el lenguaje con nuestros hijos. Si estoy mal, corríjanme. Oye, necesito ayuda. ¿Me podrías apoyar tantas horas porque tengo que cumplir con un compromiso? Y le vale gorro al hijo si es que te vas a ir a beber con las amigas, si tienes que ir a cubrir una cita laboral, pero simplemente creo que modificando el contexto de la indicación, Sí, en la forma de pedir está el dar. podemos ir modificando el cómo pueden nuestros hijos ubicar los límites de buena manera, apoyando en reciprocidad. Reciprocidad. Eso, perdón. Ajá. Pero ¿qué pasaría en ese ejemplo? Sí. Si de todas formas tú se lo dices muy bonito y me encanta el lenguaje y la narrativa que empleas, Yamel, pero de todas maneras ella, porque es, o sea, en realidad ya ahora ya vemos jóvenes y vemos niños con un pensamiento crítico muy desarrollado, Sí. bendito Dios, se cuestionan todo, y te dice, no. Oye, pero además hay otra, ¿no? O sea, así como hay niños y jóvenes con ese pensamiento crítico y todo eso, también vemos la otra, niños y jóvenes que crecieron también sin límites, porque desde que eran niños, los papás Sí. se sentaban, a ver, mijito chulo, ¿y qué quieres comer hoy, no? O sea, hasta a negociar con un niño, no sé, de 4, de 5 años. Entonces, también diría mi mamá, ni tanto que queme al santo, Exactamente, ni ni tanto que tanto no lo que alumbre. no lo alumbre. Entonces, como padres también hay que saber en qué momentos sí se vale que el niño opine o manifieste su inconformidad o Su manera de pensar. su manera de pensar, y en qué momentos entran los no negociables, ¿no? ¿Sabes que a mí me Porque- cuesta muchísimo ese punto? Llegar a ese punto medio aún no lo encuentro y esto me ocasiona muchos problemas. O sea, exacto, porque a veces pongo un límite que yo creo que es no negociable y luego la gente me dice, no, es que no era tanto, o sea, sí se podía negociar, ¿sabes? Y luego de repente siento que quiero poner límites en todo y de repente en otras soy muy barco y así me la llevo. O sea, como papás no sabes en qué momento poner realmente un límite que creo que siempre lo hacemos de buena voluntad y con mucho amor, ¿no? Es lo que te iba yo a decir. Eso, o sea, desde el fondo de tu corazón, como mamás, tal vez entiendan, o sea, hacemos esto de poner límite. Tal vez nos equivocamos porque somos seres humanos, porque Claro. no tenemos una guía de quien nos diga que somos los mejores padres. Si hubiera uno, haz esto, 2, haz el otro,
tal vez nuestros hijos no se quejarían tanto de nosotros en algún momento, ¿no? Pero pues también somos seres humanos como papás que estamos aprendiendo y que la cagamos muchísimas veces. Además, cada hijo es diferente. Sí, Esa es la otra. O sea, por ejemplo, ustedes dos solamente tienen una hija, pero Lupita y yo que tenemos, bueno, yo 2, tú 3, o sea, lo que te funciona con uno no te funciona con el otro y viceversa. O sea, por ejemplo, desde chiquitita, bueno, mi hija desde chiquitita te decía no. El que critica, repite. Ajá, hasta el día de hoy, o sea, si te dice que no, ya te fregaste, ¿eh? O sea, y tú podrás tratar de, oye, pero mira aquello. Es muy light, es muy buena onda, pero el día que te dice que no, es no. Y mi hijo es todo lo contrario. Mi hijo es muy rebelduco, es respondón, te provoca, te contesta, te dice que todo eso. Pero si tú le dices, ay, ándale, por favor. Bueno, está bien. Yo creo que le gusta que le ruegue. Sí, para la novia del hijo, ¿no? Eso se lo he Ya dicho. descifró la suegra cómo hablar con el hijo. Oye, y eso hablando Sí, de los claro. hijos, pero si hablamos de los límites en pareja, Sí, los límites de en amistad, familia. los En el límites trabajo, exacto. en el trabajo, o sea, también esa es la otra, porque también hay ciertas personas, el jefe, el padre de familia o la madre de familia, que son vistos como autoridad, ¿no? Entonces también esa es la otra, nos educaron para tú como obedeces como soldadito, Sí. ¿no? O sea, calladito y marchando, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí, y no- Entonces, no, cuando te enfrentas a esos, por ejemplo, en mi casa, pues era mi papá, ¿no? Y luego voy al trabajo y obviamente el jefe, y a ver, tú dime, de alguna manera una figura Claro, pasa la a trasladas a reemplazar otro la lado. otra, al fin y al cabo es la autoridad, y entonces de repente salen con sus fregaderas, por no decir otra palabra, y entonces, dila. y entonces chingaderas. con sus chingaderas, y entonces, pues, ¿cómo le vas a decir al jefe que no? ¿O cómo le vas a contestar? ¿Y cómo? No, Es tu además, jefe. además sí, y así ¿No? como en tu casa te decía tu papá, pues si te gusta, mijita, si no, la puerta está muy abierta, también pues pasa lo mismo en el tema laboral, pues si te parece, si no, pues la puerta Es que nunca está nos muy enseñaron ancha, ¿no? cómo registrar los límites. Ni cómo ponerlos de manera sana. Es que Ay, yo a ver, creo... enséñanos. Oye, instrúyenos, por Yo favor. creo que primero tendríamos que observar que el modelaje es necesario para poder aprender a poner límites. O sea, si nuestros hijos o nuestra pareja o nuestros subordinados o colaboradores en el trabajo ven que ponemos límites de manera asertiva, pueden imitar esa conducta. Entonces, tenemos que ser primero congruentes. Si tú tuviste figuras, jefes, padres, hermanos mayores, maestros, ¿no? Porque también los maestros también es otra... Sí, Ah, sí, claro. claro. Porque aparte Sí, pasas sí. la mitad de la vida con los maestros y la mitad Sí, de la vida claro. con los papás. Exacto. Es una o con, chinga. o con el marido y el jefe. No, y ninguno para terapia, ¿no? Aparte. Sí, sí, además, ¿no? O sea, y entonces no solamente tienes que hacer tu chamba, sino hasta la del otro, ¿no? O sea, Claro. Sí, entonces, de repente, si tú ves, y pues tampoco son los límites que ponen asertivos, pues no lo podemos imitar. Por ejemplo, en terapia, uno también aprende a poner límites, desde los límites que te pone el terapeuta. ¿Ok? Tú llegas a terapia, no me dejarás mentir, y también tú tienes una hora de llegada. Claro. Y a ver, te recibo, pero esos 15 minutos Ya no se ya no te recuperan. no te los voy a reponer porque hay No otra son consulta. reembolsables. Sí, la manera en que se comporta, ¿de cuenta? ¿Puedo fumar aquí? No, no puedes fumar. No, o ay, sí, qué sí puedes tristeza. fumar. Sería lo máximo en la terapia fumante. Hay terapeutas que permiten. Ya sé. Ajá, Sí, hay sí. terapeutas que no, cada consultorio y cada terapeuta tiene sus reglas, pero todo eso son límites, la manera en cómo me puedes hablar de tú, sí, pero yo no voy a decir groserías, pero tú puedes hacerlo, pero no, y entonces a ver, te interrumpo de esta forma, todo eso que también pues son reglas cotidianas, sí, lo vas modelando y las personas que acuden a terapia también lo pueden ir Aprendiendo. aprendiendo. Entonces, me regreso al punto. Pues tengo un jefe que no sabe poner límites, nada más grita, ¿no? Y luego me recuerda a mi papá, que también gritaba. Ya valió Ah, madre, claro, ya valió claro. madre. Estamos valió. perdidas porque ¿Valió? estás en shock Ahí está. y en Claro. susto Entonces, de ¿qué cómo se me va a va a- reaccionar si le digo que ya me tengo que ir porque mi salida es a las 6. Sí, claro. Y él quiere que me quede una hora más, ¿no? Sí, Pero yo sí, necesito por mi hija, o sea, Claro. básico. No, y Claro. aparte ya terminó mi horario laboral. Sí, Sí, por ¿no? O sea, supuesto. es una- o que está te abusando un pongan a poco. hacer algo que no te corresponde también.
O sea, del típico de que, ay, sácame este trabajo. Y mucho te venden también esa parte de el trabajo de equipo y el amor a la camiseta. No digo que no, pero también si tú estás atiborrada de Tenemos trabajo. que aprender a trabajar en equipo. Ajá. No, pero a ver, si tú estás atiborrada de trabajo y Me sentí encima como de cri-cri. todo, y encima de todo vienen y te ensartan el trabajo de alguien más cuando de por sí tú estás atiborrada con el de tuyo. trabajo con lo tuyo y todavía te vienen a aventar el trabajo de alguien más. Digo, mínimo decir, necesito a alguien que me ayude, ¿no? ¿Y cómo pones ese límite? no, a Pero lo a ver, mejor. aquí yo tengo un debate porque Ajá. a mí me parece que también está el otro lado de la moneda. El que no sabe decir que no y tú dices, no lo hice, pero fulanita lo va a hacer. Entonces la persona que dice, bueno, no lo voy a poder hacer porque tengo ahorita una reunión, pero se lo pasamos a Mari Carmen, por decir algo, ¿no? Y entonces también está la otra persona que sabe poner el límite de decir, porque yo me tengo que ir. Ajá, Sí. El tema es aquel que no supo poner el límite. por supuesto. Pero Que siempre va a haber uno. ese es el tema. Ajá. Se lo agarran de su puerquito, Por eso, decimos y en en México, todos ¿no? los ámbitos siempre va a haber uno, te lo ya juro. te agarraron de su puerquito, ¿no? Ajá, bueno. Entonces, Punto bueno, pues súper también, importante. digo, si te tocó el puerquito, pues también, así está cool. Oye, Ya eso se no notó. sea. Oye, pues Ya sí, se no, notó. que te suelten lana como a los puerquitos, de ¿no? varios. Ya se notó quién era la abusiva. Bueno, oigan, necesitamos ir a un corte. Ya. Oh my God, ok. Les digo Ok. que se va esto como agua. Como agua, Oigan, recuerden como vino. seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Suscríbanse a YouTube. Inscríbanse a la Spotify, escuela. escúchenos en todas las redes sociales. Y bueno, pues nada. Salud, Salud. chicas. Salud. Vamos y venimos. Entre una mujer y otra hay un mundo de diferencia. 4 chicas y una perra. Todos los jueves a las 8 p.m. Welcome back. Oigan, estoy tocando, sí está frío, Pues Lupita. no tanto, ya lo probé y todavía le... Bueno, Todavía es que hay que le echarle al falta refrigerador antes de llegar. ¿Cuál era ya, la ya. temperatura, Mari Carmen? 7 a 8 grados. ¿Y el tinto? Ya es que, a ver, tenías 22 18. máximo. Vieja, 18, tenías que decir, 22. yo tomo y sí, digo sí. 7 a 8 grados y tú mueves la boca. No entiende. No. El ventríloco no lo entendió. Exacto. Oye, Tú sí. pero también hay gente que dice que a ellos no le importa. Mientras estén tomando, venga, ¿no? O Sí, sea, bueno. Oigan, yo quiero pero tocar un tema disfrutar. importante de los límites. A ver. Cuando nosotros papás no sabemos poner límites, o sea, no sabemos poner límites a nuestra familia, a nuestro marido, a nosotros mismos, que también es importante, a nuestros amigos, yo lo único que quiero con este contexto es concientizarnos como papás que a la hora que nosotros no tenemos eso claro, a nuestros hijos los vamos a tener con poca claridad de lo que es poner un límite. Y es importante que nuestros hijos, hijas, hijos o sepa todos, aprendan a poner límites. ¿Por qué? Porque hay una edad, desde niños hasta adultos, que es importante que ellos sepan decir, no quiero que me beses, no quiero que me toques, no quiero que me abraces. Con los amigos, con los novios, con quien sea, el no sea, no cabrón, o no muchas gracias, es un no rotundo. Y también enseñarnos y enseñarles, ¿no? A respetar el no, aunque sea difuso. O sea, Claro. hay personas que se les complica decir no, muchas gracias, ¿no? O sea, como en esta manera enfática de decir no. Y es como, bueno, no, gracias, ¿no? Sí, Y porque les da entonces penita. Les da pena o se sienten inseguros, lo que decía Lupita, que a veces hay inseguridad al momento de decir que no, pero también aprender a respetar
Es que es eso, es un tema de respeto. Sí, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a que si escuchan un no, es un no. Hijos, hijas. Sí, y aquellos que no tengan hijos, ¿no? Y a Tú los misma. tú misma, que si tú en tu entraña no te está latiendo, te atrevas a levantar la mano y aunque lo digas así bajito, no, gracias o no, es un no, pero que lo aprendamos a decir. Comentabas algo bien importante también, es que fuera de corte estábamos, pero bueno, chismeandísimas. no, chismeando Todo lo que da. Está súper interesante. Sí, comentabas que, por ejemplo, en las estrategias de ventas no pueden tomar un no como respuesta. Entonces, Ajá, o sea, hubo un ¿qué tiempo hacemos? en que las campañas, sobre todo en el sector financiero, no sé si en algunos otros, sobre todo también como tú bien dices, de te dan una de manera hasta de- ventas. si te ajá. dicen alguna ¿Qué respuesta? te dicen? O sea, no aceptes un no por respuesta. Y era hasta como una campaña, no aceptes un no por respuesta. A ver, o sea, la persona está en todo su derecho en decir, no quiero, no lo necesito, ahorita no, joven, gracias. O sea, es eso. O la otra, el no ya lo tienes, entonces ve por lo demás, ¿no? A ver, si el no ya lo tienes, como nos decían también a nosotros de chiquitos, NO, no. O sea, NO, no, Oye, habíamos señores. que no había manera. Ajá. M-O. bueno, no ya había era hasta manera. una mirada Sí, así, claro. ya era ni voy a insistir en el juguete, pero oigan, fui a renovar mi visa, ¿no? Y entonces hay mucho como artesano y todo vendiendo afuera de la embajada, que los, ya sabes, como que es una zona turística. Ya hasta los plásticos. Ajá, la Ciudad de México, entonces estaban vendiendo un señor unos manteles como bordados, no sé qué, y había una señora americana, ¿no? O sea, que estaba el señor así, bye, bye, ¿no? Y la señora decía, no, I don't need that, ¿no? Y se volteaba, yes, you need. Y la señora, no, I don't, ¿no? Y se volteaba y el señor iba atrás con el mantel persuadiendo a la venta. Y nos pasa en los centros comerciales, ¿no? A mí esos que venden cremas y que el de la secadora. La que te No, plancha bueno, el cabello o y sea, todo en eso. los semáforos de algunas de las grandes los ciudades, limpiaparabrisas. los limpiaparabrisas. Nos O dijo sea, que dices, vivimos en una ¿qué gran ciudad. ¿Qué parte del no entiendes? Te estoy diciendo que no. Y hay unos que hasta se trepan a tu ¿No cofre, te parece que en cuando pies te y todo pasan eso, esos temas hasta grosero te vuelves? puede parecer o te vuelves? Sí, claro. Grosero, Pero el- patán y todo lo demás. el- Somos nosotros al decir no. Pero a ver, Pero el el tema otro es no está respetando límites. es ese, el tema es ese. Que, a ver, yo te digo no bonito, luego te digo no, luego te digo no, luego te digo coño, no. Chingada ¿Qué madre chinga que no entiendes que No, o sea, tenemos que aprender también a entender desde el primer no. Sí, No, estoy de acuerdo. y además, también algo que platicábamos en el corte que es súper importante, a ver, esos, perdón, pero pinches comentarios machistas de que, ay, si quieren que las respeten, no salgan de mi Ya le falda. prendieron un Sí, ya. fuego, pero yo también voy a acompañar. Pues estaba medio Amo. peda. A ver, güey. O sea, yo educo a mi hijo porque yo tengo un hombre varón para que así la niña esté enseñando la cola. Sí. O esté pedísima. Sí, sí. El güey. Estoy O de acuerdo. decide quitarse la ropa porque ella quiere. O sea, si la es no. ¿Por qué? Porque yo tengo también una hija y yo también soy mujer. Y es súper incómodo que cuando uno como mujer, o también como hombre, porque también llega a pasar a la inversa, Es que o es lo sea, que te iba a decir. o En sea, el- ya, a ver, hoy ya, los casos ya, son ya. en las dos vías. O sea, qué cañón que te sientas incluso acosado porque estás poniendo un límite y la gente no lo respeta. Así estés pedo, así estés enseñando la cola, me vale madres. O sea, la neta. Odio esa palabra. ¿Cola La o cola. enseñando? Cola, güey. O sea, pero bueno, no es el tema. Al final me cae gorda. Me cae gorda la palabra vieja, pero tienes toda la razón. Cola. Estoy de acuerdo en que tenemos que aprender y tenemos que, con el tema que tú decías de repente, o sea, mi hija, el short, ¿no? Y todas las chicas, las niñas de la edad de mi hija andan con el short, ¿no? Yo me acuerdo que en nuestra generación no podías andar cualquier día de escuela
o ir a la escuela con el short. Ah, pero ¿qué tal los pantalones al pub? Que te sentabas y se veía la rayita. Por supuesto. Ah, bueno. Pero justo es a lo que voy. Oh, bueno, hasta tenían cadenitas luego las tangas, Claro. porque se te iba a ver la rayita Por y con supuesto. todo y las Pero, piedritas. a ver, no y nos los- desviemos Ajá. del tema. No nos desviemos del tema. A lo que voy es que de repente tienes toda la libertad de la tatuada, la cadenita, que se te vea la raya, que se te vea media nalga con el short, lo que tú quieras. Que se Algún el día- escote. Por supuesto. Algún día le digo, híjole, creo que te tienes que cambiar. ¿Por? A ver, no vives en Dinamarca, cabrón. Aquí alguien te va a faltar el respeto y no te deberían de faltar el respeto porque no conocen el límite de que toda la descripción que acaba de hacer Mari Carmen, y entonces o va a salir tu papá o voy a salir yo a tenerle que dar un bolsazo a partir. O sea, un tema en donde se desenfoca completamente el límite de todo. Pero a ver, también sucede inclusive estando vestido de la manera más Sí. tapada, más Monjas. recatada, o no sé, o sea, yo te lo digo porque, pues también, por ejemplo, en el trabajo, o como mujer, obviamente voy a hablar desde mi perspectiva, desde Desde tu mi punto de vista. experiencia. Desde o tu sea, género. Obviamente, sobre todo en un sector financiero, pues no es como que ande uno con la chichi de fuera, ¿verdad? No. O sea, y aún así llega a pasar a alguien que de repente dices, güey, o sea, ¿en qué momento te estoy dando entrada para que te comportes de esa manera Sí, conmigo, no? O sea, Hay que aprender a el que hacer. es patán en todos No, sí, pero lados. ese era un tema importante que queríamos tocar dentro de nuestro programa, que como papás tenemos la responsabilidad de nosotros aprender a decir que no para que nuestros hijos tengan la educación de que poder digan que no. decir que no. Y de respetar el no. Exactamente. Porque no nada más es educar en decir no, sino es educar también en respetar el no ajeno. Exacto. Entonces, Eso y me si, encantó. si Me no encantó, tienen me hijos quedo con aparte, eso, yo pero creo. si tú Pero eres un también adulto, se traspasa a que, Arlene, ¿quieres ir conmigo a tomar café? no. ¿No? Ay, Y no qué me respetó el personal. Y no. no te Qué mala respeto onda, el eres no. muy mala Sí, onda. y no te respeto el no. ¿No? Oye, ay, no, ya no hay que invitarla porque dijo que Porque no. dijo que no Sí. una vez. Y eso está cañón. Qué mala onda, ya está todo Es que, eso, oigan, ¿no? ¿qué límites necesitan cada quien poner para que vayamos abriendo más tema? Híjole, sí, qué límite. O sea, ¿tú qué límite crees que todavía tienes que reforzar o que de plano no has aprendido en, ya sabes, familiar, amigos, hijos? Hijo, es que yo sí soy muy de límites. Muy Y no, no. y no estoy diciendo de borderline, ¿eh? Porque ese es otro tema también, ¿no? Pero sí soy, y sí soy muy congruente, que también a lo mejor es un tema que no hemos tocado ahorita, pero yo creo que también, o sea, a ver, también como padre, cuando tú le dices que no a un hijo, por lo que sea, porque se puede lastimar, porque es peligroso, porque todo eso, y después haces, ay, bueno, ok. A ver, Arlene también me dirá, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos rompemos nuestros propios límites. O sea, con los hijos o con la pareja. El típico con el hijo No que los le cumplimos. dices, si lo vuelves a hacer, te castigo un mes. Y a los 3 días dices, ay, bueno, ya, no es para tanto, ya te levanto el castigo, ¿no? Con los hijos. Es que estamos acostumbrados a que nos Ajá. dijeran. O Por te eso. mantengo ese castigo, pero ya te compré el teléfono de moda, ya te di dinero, ya no sé qué. Y entonces, o sea, compenso entonces- el castigo para no sentirme culpable. Bien. Das por un otro premio lado, ¿no? Y que también pasa con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, sabemos de muchas relaciones abusivas en donde después llegan con un ramo de flores, te llegan con el mariachi, te llegan Exacto. con todo eso. Entonces, y tú dices, ya no voy a volver con este güey, contacto cero. Pero a los 3 días dices, no, el típico, ay, bueno, voy a nomás ver qué está haciendo el güey, ¿no? Y rompes el pinche contacto cero. Entonces, a ver, güey, o sea, lo que tú decías muy al Límites para principio, uno mismo. la congruencia, además, si tú dices no, ahora sí también, si tú dices no, no es no. Y a ver, ¿qué pasa en este caso que está diciendo? Eso es no cumplir los límites, ¿no? No, O no sea- los estamos cumpliendo. ¿Qué pasa con los que no los cumplimos y nos sentimos en ese estire y afloje de que hice En la bien, culpa. no, hice mal? Ajá, esa culpa, Es exactamente. que es una culpa. A ver,
O caes Ayúdanos, en la manipulación, explícanos, porque la también hay Exacto. manipulación de la gente. La culpa tiene dos vías. Puedes sentir culpa sin tener culpa o tener culpa sin sentirla. ¿No? O sea, Buen punto también. ¿Cómo? Oh, Sí, sí, o sea, claro, sí hay está que puedes enredado, sentir pero sí. culpa, puedes sentir culpa sin tenerla. ¿No? Porque O tú sea, la estás- sientes y no la tienes. Sí, a ver. ¿Cómo? A ver, dame un ejemplo. Ay, justo es a lo que iba. O sea, yo puedo sentirme culpable de, yo cuido a mi mamá, ¿no? Ahí voy con el ejemplo. Cuido a mi mamá y me siento culpable de que cuido a mi mamá, pero, o sea, no, estoy estructurando mal. Me siento culpable de pedirle dinero a mis hermanos para que cooperen, ya sabes, para cuidar a mi mamá, pero no estoy teniendo o sea, no necesariamente debe de existir esa culpa por pedir la ayuda. ¿Sí me explicó? Pero entonces si sientes culpa, no deberías de sentirla. Por eso, Ajá, esas ajá. son las dos vías Ese que... es no un lo había ejemplo. entendido. Esas son las dos vías a la que iba. O sea, puedes sentir la culpa sin tenerla y puedes tener culpa sin sentirla. Ya. Ser un verdadero cínico. Sí, sí, O sí. porque ya lo Como los trabajaste. narcisistas. O porque ya lo trabajaste. O sea, puede ir en varias etapas. O simplemente no la sientes porque sabes que estás en lo correcto y no es necesario sentirla sin tener que ser narcisista, sin tener que ser También. cínico. Simplemente ser asertiva. asertivo. Entonces, por eso yo decía, o sea, lo que decía Lupita, o sea, puedes la culpa tiene dos vías. Hay que identificar, que ha de ser bien complicado. Es complicado porque sí es un equilibrio y los equilibrios siempre son complicados. Claro. Pero también hay que ser disciplinado para ser congruente Eso. y tener un sentido de identidad grande. Ejemplo. O sea, yo sé cuál es el fin de este límite, ¿ok? O sea, si mi límite es, híjole, pues me inflamo cuando... Tomo leche. Ajá, por Cuando ejemplo. como frijoles. Ajá, bueno, La esa Lupita. comida. Sí, ¿no? Entonces, a Cuando ver, tomo alcohol todo el fin de semana. o sea, si yo tomo alcohol y me pongo mala copa y entonces de repente, pues, o sea, le escribo a fulanas, pero tengo pareja y si quiero a mi pareja. Y entonces, a ver, entonces la disciplina es, ¿no? Ubicar que el límite es ¿Cuál para es tu copita ti. de raya de límite? Primero el límite es para ti, para que tú estés bien. No lo estás haciendo para que tu pareja esté bien. No, es Sí, para claro. ti. Es como ahorita que yo daba el ejemplo del contacto cero. Eso es Ese ponerte límite es límite. para ti Eso mismo. es lo Sí, que o sea, es lo que tú... Me encanta. Está O sea, claro que estamos regresando sí, al origen sí. del programa. Ajá, o sea, exacto. En lo que justamente decía Lupita. El límite es Entendí que el para límite mí, es para mí. No es para o tus el hijos, límite, no es para esto tu me marido, no es encantó para de- tus ajá. amigas. Estoy cansada, no quiero moverme. Y tienes todo el derecho de estar cansada y no de querer moverte. Es humano Y estar entonces, cansado también. Sentirse cansado es totalmente hoy humano. no voy a salir ni contigo, ni con mi marido, ni con mis hijos, ni con mis amigas. me quiero quedar en mi cuarto a dormir. ver una serie y que me duerma. Y si no. es necesario... a ver, pero ¿se tiene ese derecho entonces? O sea, Por sí puedes- supuesto. Güey, son Es de que, los por derechos ejemplo, no, básicos por ejemplo, del mundo. Yo es uno de los casos que a mí me cuesta mucho, por eso Tenemos lo todos que comento. aprender a descansar. Estamos muy también mal acostumbrados a Hacer que nuestros maquinitas. papás nos educaron Hacer a que tienes que maquinitas. ser generador de. Y de Y si- verdad no pasa nada. Y si no también. estás generando, ay, qué huevoncita me saliste. O sea, ¿cómo? ¿Estás acostada? O sea, ¿cómo? ¿No tienes que hacer? Te me paras y te me pones a limpiar el cuarto. Te desvelaste y párate Y temprano. párate temprano. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Todos tenemos que ubicar. A ver, o sea, todos tenemos que ubicar. Yo agradezco la educación que tuve, ojo, y voy a ser bien puntual en Sí, ese yo también. pedazo, porque si no, no sería la persona disciplinada que soy. Y Pero me queda claro que los dos personajes que a mí me educaron tenían otro tipo de educación, de acuerdo a Claro. su generación. Y entonces, doña, en vacaciones, 7 de la mañana, párense, ayuden, jalen, me limpias, menos que... Yo, aquí en mi casa no se pueden estar todo el día acostadas. No seas mamón. Entonces, te tenías que parar para que te vieran que estuvieras haciendo algo. Aunque no tuvieras una chingada que hacer. ¿Sí me explico? Y ahora Pero te tenías que... estabas así. ¡Te vi perfecto, Por supuesto que sí, güey. Pero fíjate. Por supuesto que sí, güey. Pero yo creo que lo que decía Arlene, ese encontrar Eran ese los punto extremos, eran los medio, Claro, en hoy el que 7 de la son las mañana y- por las Hoy, polaridades. en casa de ustedes hay vacaciones y entonces, a ver, bicha, tienes que cumplir 4 puntos.
La montada, el ejercicio, la diversión y el descanso. ¿Ok? Porque somos merecedores de todo ese pedazo. En el momento y en el arranque que tú quieras, lo vas a hacer, pero tienes que cumplir. Y aparte tienes que cumplir en hacer el súper, hacer la lista del súper, revisar que tu cuarto esté ordenado y facturarme todo lo que yo te deje para facturar. ¿En qué momento, cómo, cuándo? Ese es tu problema. Yo quiero resultados. Bueno, Y entonces buscas de alguna manera en que se cumpla la vacación, en que se cumpla dormir más tarde, y tú sabrás si te Pero yo a acuestas eso más le tarde. llamaría, y me voy a hacer un poquito de manadas, negociación, ¿no? No, yo Sí. creo que también son reglas. En todos lados hay reglas y las reglas también hay que crees? respetarlas. Es negociar. No. Bueno, a ver, no te voy a levantar temprano, pero bueno. A ver, entonces, no, o sea, por ejemplo, en mi casa sí hay reglas. Sí, claro. En mi a casa ver, hay dinos reglas. una regla. Es que observen, por favor, los diferentes estilos de crianza acá entre Mari Carmen y Lupita. O sea, está interesantísimo. Porque, o sea, Pero en mi aparte se casa- imaginó a Yamel En viendo. mi casa, Ya son las por 7 y ejemplo, una Con la regla escoba. es, lo ensuciaste, lo limpias. Ay, yo soy rete O sea, consentidora lo en eso, pero sí ensuciaste, también. lo limpias. Es que Sea el tendría que- plato, sí. sea el excusado tapado, o sea, me vale madres. Lo limpias, cabrón. O sea, porque además, esa es la otra. A ver, yo viví la gran mayoría de todo este tiempo sola con mis hijos, porque yo cuando me divorcié, Son más complicados los mi límites. hijo tenía 3 años y mi hija tenía 1 año. A ver, yo no iba a estar trabajando, partiéndome el hocico y resolviendo mami, es que no me quiere prestar el juguete. O Por sea, eso, a pero ver, aprendiste como de tú buena dices, manera. no seas mamón, ¿no? Y sí hay reglas en mi casa muy claras que cumplir. Pero Y yo se aprendiste los de digo, buena manera yo- y lo lograste. O sea, hay personalidades que no lo Te logran lo juro, mira, yo que la conozco porque más, yo que la no conozco más tuvieron a ella lo mejor y me cuenta, una educación digo, en ese sentido. son cañones de independientes tus hijos. Sí, claro. Y ella dice, no teníamos opción. Pues es que No, pero por eso los supuesto. hizo lo A que ver, hoy son. Si andaba yo en la sierra de Puebla, en Francisco Zetamena, En Jicotepec desayunándose unos huevos ahogados. No, viendo clientes y me hablaba, o sea, ya después llegó Era un parte del momento, trabajo. o sea, Los exacto, huevos ahogados o la exacto. visita. Pero, Sí, exacto. o sea, llegó un momento en que mis hijos, o sea, me hablaban y me decían, mamá, se descompuso el coche, le habló al mecánico, ya vinieron por él, ya se lo llevaron, ya Listo, todo qué eso. bueno. A ver, porque yo se los decía, a ver, yo estoy pegado con Poza Rica, tú debes de conocer. Sí, porque conozco. es muy pegado allá a tu tierra de Tampico. Y antes no había pista. No Dios había ni mío. pista, o sea, Sí. a ver, güey, se te descompuso el coche, no me voy a tardar 6 horas en regresar a Pero tuviste la resolverte. bendición de aprender desde el principio a poner un límite hasta dónde tú podías cumplir como mamá, y no porque no quisieras cumplir, sino por la estructura familiar que tenían, que tú necesitabas. El límite aquí, hasta aquí yo llego yo en este horario, no porque no quisieras estar, sino porque ellos tenían que aprender a resolver para que tú también resuelvas Por supuesto. el otro pedazo que necesitan, ¿no? Claro. Y tuviste esa bendición y fuiste capaz y lo hiciste, y hoy tienes 2 personajes, seres de luz maravillosos, Ay, que son gracias. tu mayor orgullo. Pero no Sí. todo mundo No. tiene esa capacidad, sí. vieja. A muchas personas el irse a trabajar les genera una culpa encabronada Sí. porque dejan a sus hijos por no saber y yo ubicar el y límite. fíjate que yo Estoy creo bien. que hay Sí, estás muy yo bien. creo que hoy por hoy hay muchas mujeres que yo creo que con este tema se están identificando muchísimo con nosotras. Lo que tú acabas de decir, el remordimiento del trabajo. Es la culpa, es la culpa. ¿Cuántas mujeres que nos están viendo no están sintiendo lo mismo que sientes a lo mejor tú o yo al irnos a trabajar, y ese remordimiento de decir, y quisiera esto, pero pues no se puede? Entonces, ¿qué es lo que te quedas? ¿Formar un gran equipo? ¿O un buen equipo Pero en ¿sabes casa? qué? También pasa con los hombres. O sea, por ejemplo, yo tengo amigos que trabajaban en la Ciudad de México o trabajan en la Que Ciudad de también les da México. culpa, hombre. Nada más que el hombre no a lo mí, dice. a mí, exacto. A mí, o sea, yo tenía Sí, un güey. amigo. Y por eso Bueno, no tengo un amigo, avancemos. Ramos, te mando un beso, que él me decía, yo soy papá de fin de semana.
Porque además la Ciudad de México es tan complicada que desde que Dios pobre. amanece, salen al trabajo, obviamente no les da tiempo de ir a comer a su casa. Entonces él me decía, entre semana, yo salgo cuando mis hijos están dormidos y regreso cuando mis hijos están dormidos. Por supuesto. Obviamente, ¿con qué quieres compensar? Y no estoy hablando específicamente de ti. No, es una o sea, generalidad, pero llega el sábado y el domingo y entonces, claro, el hombre, o sea, por cultura se dice que es proveedor y entonces, claro, pues ya, o sea, no me viste toda la semana, no me dedicaste tiempo, entonces, a soltar el billete, ¿no? Pero a ver, ¿qué justo quieres? voy a volver a A llenar recapitular una en nuestro, ausencia de otra. en nuestro Gracias, tema de es lo que estaba yo límites, porque se pensando. están yendo horrible. Sí. O sea, voy a recapitular en el tema que a lo que vamos. O sea, tú estás poniendo un ejemplo de qué es el banco. Dentro de todo, los hijos que no ven a su papá deben de aprender a poner un límite. Papi, sí entiendo que no te veo por tu condición, voy a cumplir estas etapas, o sea, de este tiempo contigo, pero también tengo tiempo, un límite en poner mi propio tiempo para mi desarrollo como ser humano. Y es válido. Bueno, pero eso es una edad más avanzada de los hijos. Sí, claro, O sea, porque creces creyendo que eso es normal Sí, y que por las supuesto. cosas son Porque así. nos enseñaron. Exacto, entonces no hay límites y hago lo que yo quiera, pero yo quiero retomar el tema de los límites hacia uno mismo. Me encanta. Ok, Sí, venga. Porque venga. me parece importantísimo, por ejemplo, hablábamos del descanso, ¿sí? El cuerpo pone un límite. Y tú si no te da gripa. Te da gripa, Te te no- da te COVID, enfermas. te da ansiedad, te da un chorro de gastritis, colitis, Necesitas pausar. Y esos son límites hacia uno mismo. No nada más el límite es, ay, sí, voy a decir que no. O sea, también el saber hasta dónde trabajar, ¿no? Hasta dónde descansar, hasta dónde comer, hasta dónde Enfiestarte. soy mamá, soy Enfiestarte. mujer, soy amiga, también es bien importante. Y lo que decías tú, porque nos hiciste una pregunta que nadie contestó. I know. Sí, o sea, me encanta, porque hemos hecho preguntas que nadie contesta, ¿no? ¿En dónde nos falta poner límites? Yo diría que a mí, con relación a las amistades, me parece un tema difícil poner límites con las amistades, porque a veces las amistades, digo, hay amistades en todos los grados. Hay gente que te conoce muy bien, ¿no? Y que dices, o sea, puedo llegar a llorar ahí. Hay gente que dices, voy a ir al café. Hay gente que dices, bueno, son mis amigos de... ¿no? Los cuatas. De vino, ajá, lo que tú decías el otro día. Amigos y cuatas. Amigas, hermanas, ¿no? Y entonces, como meter a cada quien en su cajón que le corresponde es difícil y son límites. Sí, porque pensamos que todos venimos dentro de la misma crianza y no. Ujú. Tú tienes muy claro después de trabajar X tiempo, o yo puedo tener muy claro después de trabajar ciertos temas hasta dónde llego. Y no es la misma limitación que tú tienes a la que yo tengo, o no es la misma aceptación de un límite que tú tienes a la que yo tengo, ¿no? Ujú. Entonces, con el tema de las amistades es más complejo. De repente sí hay que ser cuidadosos, y no porque debas de tener cuidado en ponerle un límite, sino en el entendimiento y en la empatía de que no todo mundo estamos ubicados en el mismo límite. Para mí es bien fácil decir, ay, no me da una hueva terrible 8-6, ¿no? Y a lo mejor para ti no es tan fácil aceptar me da una hueva terrible. Entonces, a lo mejor lo que decíamos Mari Carmen y yo hace un rato, no dar explicaciones, no, sí. Con ciertas personas, si te interesa darle, a lo mejor no toda la explicación del día, pero sí una manguita más o un puntito más para que esa persona entienda tu perspectiva en el tema de un proceso de crecimiento dentro de tu amistad, para que te entiendan y ser honesto y decir, vieja, si no quieres irme a vale gorro, no tengo un problema, me dices, no tengo una hueva terrible y no pasa nada, de todos modos te voy a seguir invitando. Habrá gente que lo acache, habrá gente que no lo cache porque, insisto, no todos estamos educados, y no de casa. Ya después, cuando nos queremos autoeducar, de la misma manera, porque hay gente que nos queremos autoeducar y que lo podemos cachar diferente, y entonces cuando ubicas tú en una amistad que lo vas a cachar diferente, ser empático con esa amistad si te interesa suficiente. Si no hay, listo, la que viene. Y ojo, yo quiero aquí agregar algo. O sea, también se vale con las amistades, con la pareja,
El hecho de, híjola, pues, no quiero, no puedo, ¿no? Y que el otro lo tome mal, pero tú saber qué hacer con la reacción del otro. Ajá. ¿Sí? O sea, no tomártelo personal, porque cada quien reacciona desde su trinchera. A lo mejor esa persona, cuando le decían que no en casa, ¿sí? Era como de, ya la regué, Sí, no, no ya manches, no cagadero. manches, Sigo. esta vieja, ¿no? Y entonces, Sí. o sea, como de, no se debe de decir que no, pero eso es harina de cada costal. Entonces, también el saber que, bueno, pues si se sintió no sé qué, procesará la emoción siempre y cuando el límite sea sano, no de, pues chica tu madre, no, yo no voy a ir, ¿no? O sea, Y es a lo que ajá. voy. Y también te voy a decir otra cosa, además de que sea sano, que sea genuino. Porque también, a ver, ahorita tú estás hablando de límites del típico, o sea, pasan 6 meses y te duele la cabeza, güey. O sea, no mames, o sea, Híjole, perdón, yo me voy a güey. escuchar terrible. O sea, pero yo de repente, o sea, a mis ver. fines de semana me invitan ciertas personalidades y digo, no. Y O sea, espérame, te voy a platicar, o sea, específicamente, no. Quiero pasarla con mi marido, con mi hija, o con personas muy selectivas que yo tengo en mi lista. por Y supuesto. de repente, es que están enojados. No. Y me volteo y les he dicho, no. No. Tengo mucho que hacer, yo sí lo digo porque soy muy igual. Lo sé. No, me dedico a mi hija, me dedico a mi marido y a las 7, 8 personas que quiero ver el fin de semana. No me da más. Sí, la o vida sea, pa' son más. prioridades, tiempos y límites Pero, que tienes, o sea, por ¿no? ejemplo, el saber ejemplo a del quién- dolor de cabeza es Yo lo estoy trasladando a mi no rotundo. O sea, no, yo lo estoy hablando el típico de, por ejemplo, en relación de pareja. A ver, güey, si tienes 6 meses que te duele la pinche cabeza, Ve a ver, con el o sea, neurólogo. o sea, a ver, Para que te dé una o sea, pastillita y pero O el ese es cardiólogo, otro, a lo mejor anda obviamente, presión. Pero esa es otra historia. Oigan, O sea, pero a ver, entonces no está siendo honesto. Lo que tú decías, otra vez volvemos al tema de la congruencia. O sea, también es eso. Y la verdad es que la gente nos damos cuenta cuando los otros no están siendo congruentes. oigan, volveremos. necesitamos ir a un sí. corte más. Ay, no. Vamos a regresar y yo les propongo que cada quien platique a lo mejor de límites con los hermanos, límites con los papás, límites, ya sabes, como un tema más familiar en donde tengamos que ubicar, porque tener límites con los hermanos es complicado. Porque todos Lo que somos decíamos, hijos. Sí, todos somos hijos y todos, bueno, creo que la mayoría somos hermanos. Sí, Y claro. entonces, ese límite hacia arriba, ¿no? Hemos hablado mucho como que el límite hacia abajo Y a los lados. y a los lados. Vamos a ok. echarnos el límite hacia arriba. Venga, regresamos. piénsale bien. Entre una mujer y otra hay un mundo de diferencia. 4 chicas y una perra. Todos los jueves a las 8 p.m. Yo les hice una pregunta. ¿Quién ha puesto límites hacia arriba? ¿No? Yo alguna vez en mi existencia puse límites con mi señor padre y con mi mamá. Me costó muchísimo trabajo. De repente te conviertes como en la oveja negra. Ajá, o sea, yo iba a decir en el arroz negro, pero me lo diste mejor. Me gusta más la oveja que el Con el arroz. arroz. Me convertí en la oveja negra en el sentido de que tenía yo que aceptar el que mi mamá de repente los sábados ya casada marcara a las 7 de la mañana. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y tenerle que dar la explicación, ¿no? Hasta que un día mi marido, de buena onda, me dijo, nena, amo a tu mamá, pero no puede marcar a las 7 de la mañana todos los sábados o los domingos y decir, voy a pasar por Regina en media hora y tenme la lista. ya sé, estoy de la chingada. Me O sea, me ¿no? recordó. Y entonces empecé a poner límites y al rato ese límite se convirtió en,
no quieres que vea yo. No, nada más estructurémoslo de diferente manera, ¿no? O ya no me quieres. Exacto. En ese pedazo con mi alma mater. Con mi alma pater, fue más drástico, porque sí hubo un límite incluso de dejarnos de hablar, de muchos, muchos años, en el que estiré la mano hasta donde más pude, porque busqué mi sanidad mental, emocional, espiritual, para no repetir patrones y sobre todo cortar con lo que platicábamos la semana pasada. Las lealtades. Aquí sí son patrones. Las lealtades invisibles bien cañonas que yo traía. Y me costó, ya sabes, el rollo de o sea, qué mala que no hablas con tu papá. Y muchas veces le chillé, muchas veces me dolió muchísimo y muchas veces me di demasiadas explicaciones a personajes de mi familia que nunca iban a entender lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque ellos están dentro del mismo círculo. Yo cuando me salgo del círculo lo ubico. Hoy sí me dicen, ay, qué malvada eres porque no me vale madre todo el mundo. ¿Por qué? Porque tengo un círculo sano, porque he aprendido a vivir dentro de un círculo sano que me ha costado 18 años, señores, no nada más 5 sesiones de terapia. Muchísimo tiempo de entenderme a mí primero, de aceptar a mí primero, para poder aprender a que este es el límite en muchas situaciones familiares, para poderle dar a mi pareja y a mi hija ese beneficio de lo que yo crecí primero, de lo que tú decías al principio, ¿no? Yo aprendí qué era necesario para mí para poder caminar de mejor manera. Okay. Esa es mi conclusión del día de hoy. Ok, bien, bien. Salud. ¡Salud! Claro. Ok. ¿Quién sigue? Denle, que tenemos un minuto. Maricarmen, No, no es cierto. Un minuto, tenemos un minuto. Híjole, bueno, obviamente hay mucho para platicar. Yo también le dejé de hablar mucho tiempo a mi papá. Yo creo que las personas con las que más me ha costado trabajo poner límites es, uno, con mi mamá, que con el tiempo lo aprendí, pero sí al principio sentía mucha culpa. O sea, la verdad es que con mi mamá tengo así como que sentimientos encontrados. Por un lado tengo o sea, cañón de gratitud hacia ella. Sin embargo, o sea, siendo honesta, es medio metichona. Entonces era así como de, a ver, Hasta aquí. o sea, te amo, te adoro, mamá, te agradezco todo lo que hiciste por mí, pero de aquí no pasas. O sea, sí fue una de las personas con las que más trabajo me costó poner límites. Creo que ya al día de hoy ella misma sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. Y yo creo que, fíjate que en el trabajo, sobre todo con mis jefes superiores, sí tuve un tema ahí, no de quedarme callada, no, o sea, yo creo que también algo que odiaban de mí era que no me quedaba callada. Nunca. Jamás. O sea, porque además mi mamá también esa es la otra. Tal vez es una lealtad inconsciente que yo tengo con ella como buena norteña. No se quedan con nada. Y entonces también mi mamá me decía, usted no se deje, mijita. Dele. Entonces, contestona, rebelduca, sí, lo reconozco todo. Tal vez también sea una lealtad que traigo con mi mamá y con el lado materno. Con tu clan con femenino. mi femenino. Y también paterno, porque también mis tías por el lado, y mi abuela por el lado paterno son bastante cabroncitas. O sea, la verdad es que por un lado y por el otro. Sin embargo, sí sentía con algunos jefes que tenían cierto grado de poder sobre mí. Y no tanto por ellos como personas, sino por lo que me representaban y porque además, como el trabajo que tuve durante tantos años, pues literalmente era lo que me daba de comer a mí y a mis hijos, o así yo lo percibía. Entonces era así como de, ay, güey, no me vayan. O sea, esto es lo que hay y no me vayan a correr. Y si me corren, ¿qué voy a hacer?
que yo creo que también mucha gente se identifica con eso, de supuesto que decir, sí. a ver, güey, o sea, si eso es lo que le da de comer a mi familia, y lo comparto porque yo creo que mucha gente Godín, se va a ver reflejado en eso. Sí es muy cabrón el tema de decir, híjole, y si me corren, ¿qué fregados voy a hacer conmigo? Y además con mis hijos o con mi familia, ¿no? Entonces, sí hay situaciones en donde dices, puta, mejor calladita me veo más bonita, bajo perfil, no me meto en pedos y buscar cómo darle la vuelta antes O sea, ahí es que donde- poner el límite. Ahí es donde no tuviste, claro, poner el límite. Después sí. Me queda Muy claro bien. también. Después sí. Lupita, Bueno, a mí creo que ¿Le está poniendo límite al collar? le está poniendo límite al siempre, collar. siempre fui una persona que le faltó poner muchísimos límites a todo mundo en general. A mis papás, a mis hermanas, en general, a todo mundo en el trabajo, todo. Hoy me enfoco mucho más, ya no en el pasado, creo que lo estoy trabajando mucho, pero estoy tratando de poner muchos límites en las amistades. De hecho, he terminado muchas amistades los últimos meses, demasiadas, Todavía seguimos vivas. pero no por el hecho de mala onda, sino simplemente yo era, hace rato dijimos en algún momento, la amiga que decía a todo sí y a todo cooperaba y todo. En el momento en que aprendí a decir no, ya no soy la mejor amiga, ya soy la mala onda, ya soy la ojete, ya, ¿no? Entonces, yo antes decía que tenía millones de amigas y amistades. Hoy puedo decir que tengo muy pocas, me quedo con esas pocas, he aprendido a poner muchos límites. He tenido meses consecuentes de tener altibajas en las amistades, ahí la llevo, y otra en el trabajo. En el trabajo solía decir mucho a todo sí, a los tiempos que la gente quisiera, a lo que me dijeran. Ahora ya no. He aprendido a decir no, no quieres esto, perfecto, no te parecen mis precios, perfecto, no te parece esto, perfecto. Ofrezco vinos, te doy a elegir 2, no quiero más, no te puedo dar a elegir más, o sea, porque es pérdida y merma para mí y todo Claro. esto, ¿no? Entonces también entiéndeme tú esa parte. Antes me quedaba con el chin, si le hubiera ofrecido uno más, a lo mejor Sí, me hubiera claro, si quedado le hubiera dado de con probar eso. más. No, güey, ni se iban a quedar con eso ni nada, y simplemente dabas tú más de lo que ibas a recibir. Entonces, estoy en una etapa con mis hijos también un poco de poner los límites, en general en todo, pero creo que mucho más ahorita estoy enfocada en amistad y en trabajo, que creo que me hacía mucha falta. Ahorita que dices eso de los clientes rápido, también otro lema de nuestra generación, el cliente siempre tiene la Ay, no, razón. no es cierto. ¿Tú, vieja? Yo voy a cerrar con lo siguiente. El poner límites requiere mucho sentido de identidad y también requiere mucho amor propio. El Claro. enseñar a poner límites a los demás requiere mucho amor propio y mucho amor también al otro. Poner límites en realidad es un derecho, y decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, Sí respetemos los estudiamos límites. historia de México. Claro, y civismo y todo eso, vaya, ¿no? Entonces, respetemos nuestros límites, respetemos los límites de los demás Enfrente. y veamos, ¿no?, cómo repercute de manera positiva en las vidas de todos. Somos 4 chicas y una perra. Es un gusto tenerlos otra vez. Síganos, 4 chicas y una perra, en todas las redes sociales, Spotify. No se pierdan el siguiente capítulo. Va a estar buenísimo también el tema. Queridas, las amo. Salud. Igualmente, Buen saludos jueves. a la audiencia. Otro anuncio. ¡Feliz semana El de Pascua! giveaway se va a prorrogar, el giveaway de los vinos de Sí, Cava porque Prud'homme. se tiene que prorrogar. Ajá, Si no, por no las nos quedamos fechas, nosotros. todo el mundo anda de vacaciones, todo el mundo anda en otros rollos, entonces ya les iremos anunciando en qué fecha se irá a llevar a cabo lo del giveaway, pero sigan ustedes atentos, porque, pues bueno, ahí tenemos... Denle like. Y Ahí sobre tenemos. todo síganos viendo, ¿no? Que es lo más padre. Y que tengan bonita semana de Pascua a todo mundo, ¿no? Así es. Felices vacaciones. ¡Pinten los y huevos! salud. ¡Pinten los huevos! Y pónganse
los huevos Quiten los también. huevos y choquen las copas. Tengan huevos, pónganse los huevos. O sea, sí. Gracias a todos. Bye, Bonito buenas jueves, noches. bye bye. Besos.